Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Había una vez un algoritmo. Mi nombre es Camilo Chacón y hoy vamos a tratar un tema que espero les sea interesante, y es el de principios de la programación, o también podríamos llamarlo principios de la computación, pero mm, no es una idea tan general, ya que puede ser aplicada de manera más específica al trabajo de la programación. O sea, si tú programas de manera diaria o trabajas como programador, aprender estos principios te puede ayudar a entender mejor un paradigma y a su vez mejor un lenguaje, aprenderlo de manera más rápida y en profundidad. Pero antes de eso, quiero hablar un poco sobre que tiene también que ver con eso. Que hay un episodio, creo que es el número 2 de este podcast, donde yo hablo de Leslie Lamport. Leslie Lamport es uno de los grandes científicos de la computación, creador de varios algoritmos de sistemas distribuidos. Un sistema distribuido es Internet, así que la importancia cuando usamos Internet y todo ese tipo de comunicaciones para que sean fiables, la transferencia de bytes entre computadores, por ejemplo. Bueno, muchas de esas cuestiones trabajaban en background, por debajo, con las ideas de Leslie Lamport, así que es muy relevante en la historia de la computación. Bueno, una de las cosas que él siempre decía era que hacía una diferencia entre dos palabras, eh, programming por un lado y por otro lado coding como codear. Y él decía que generalmente cuando se le enseña, por ejemplo, a las personas a programar, eh, programming, en vez de enseñarle programación, lo que está enseñando era coding, codear. Para él, entonces, para entender un poco esa diferencia que él hace entre esos dos términos, que dicho sea de paso en Hispanoamérica, eso generalmente son sinónimos, ¿no? Al menos en Chile y en España no he notado diferencia entre codear. Generalmente codear no se usa mucho. Siempre es programar. No sé, quizá en otro país sí hay una diferencia. Pero me temo que son sinónimos. Entonces, volviendo al tema de LAN, para él no son sinónimos, son cosas diferentes. Para él, el coding, el codear, es el tema de la implementación, elegir un lenguaje de programación y empezar a involucrarse en todos los detalles que para él son más fáciles. Decir tipo de datos, estructura, librerías, construir todo el código, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva aprender un lenguaje de programación real. Y para él programming es pensar en el problema, pero en un sentido mucho más matemático, profundo, entender el problema, modelarlo, por ejemplo, no sé, aplicando teoría de conjuntos, cuestiones así,
haciendo una demostración matemática o un pseudocódigo que así va a funcionar. Y para él eso es programar. No es, lo otro es simplemente codificar. Es la implementación, la última parte. Y eso es también muy cierto. De hecho, cuando uno ve los cursos que hoy en día se imparten o se encuentran disponibles sobre programación, ya sea para adultos, adolescentes, incluso niños, es eso, se imparte con un lenguaje. Siempre el lenguaje de programación está ahí eh, como protagonista, más que incentivar al tema de pensar antes de programar. Y claro, para él, para Lamport, programar era una actividad previa, una actividad donde tú entiendes el problema, lo puedes modelar matemáticamente, porque al final la programación es un lenguaje formal que puede ser traspasado a la matemática. Hay una cierta relación entre esas dos cuestiones. Entonces, eh, codear simplemente es la parte que vendría siendo más fácil. Ahora, cuando él dice que es más fácil, es porque se supone que cuando tú vas a codear, tú ya tienes claro cómo solucionar el problema. O sea, ya lo pensaste en tu mente, lo tienes claro más o menos la idea. Ahora solamente hay que ir a la parte del detalle, ¿no? Bueno, es una idea muy interesante que muchas veces se olvida en pos de ocupar alguna tecnología de moda o el lenguaje de programación actual y se olvida un poco de entender cómo funcionan las estructuras computacionales, en pensar bien el problema, en cómo modelarlo matemáticamente, porque un problema computacional tiene una forma de modelarse distinta. Generalmente son estructuras discretas, tenemos distintos tipos de elementos. Entonces, empezar a muchas veces se tiende o está la tentación rondando de empezar a ocupar librerías, estructura de datos, todo ese tipo de características que nos proporciona el lenguaje de programación y nos olvidamos de pensar en la solución. Algunos van aprendiendo nuevas características del lenguaje y piensan que así van a encontrar la solución al problema y eso es un error. Son procesos diferentes. Entonces, yo creo que, claro, siguiendo la idea de Lamport, deberíamos siempre aprender a programar primero antes de codear. Ahora, yendo al tema en cuestión, voy a tomar un poco de mi té antes de eso. Em, Hay tres conceptos que quiero hablar ahora. Uno de ellos es estados, el segundo es mensajes y el tercero es transparencia referencial. Estados. Estados es una idea que nace principalmente bueno, nace desde la idea de la máquina de Turing, pero en el contexto de la programación, refirámonos que parte en la programación imperativa, los lenguajes como Fortran, C, donde la idea es muy simple. Un estado en sí es una asignación a una variable y esa variable puede cambiar en el tiempo, el valor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un algoritmo en cualquier lenguaje imperativo, como C, yo ejecuto eso y lo detengo, por ejemplo, en algún momento del tiempo con un depurador. Entonces veo todas las variables que están asignadas en ese momento. ¿Y cuál es su valor? Bueno, es un estado global del programa. Tengo un estado. Cuando aprieto continuar, por ejemplo, siguiendo la idea del depurador, y si tengo alguna operación que cambie los valores de esas variables, bueno, ahora el estado cambió de estado a un siguiente estado, ¿no? Ahora esa variable, todas esas variables tienen ahora probablemente un nuevo valor. Entonces el programa ya no tiene el mismo estado anterior, sino que pasó a un nuevo estado en el tiempo. Y si vamos a un concepto de estado ya de una variable individual, por ejemplo, si tenemos un contador que va incrementando de 1 hasta 100, esa variable, supongamos que se llama x, va a tener 100 estados en el tiempo, o sea, de 1 a 100, ¿vale? La idea de estado es fundamental en la programación imperativa porque se usa ligada a la idea de variable. En la asignación, la mutabilidad de espacios de memoria, básicamente,
es la idea central de la programación imperativa. Y esa idea es fundamental y de hecho hace mucho más simple leer código. Eso es innegable. Leer, si uno define una variable x, 0, y después la incrementa en 1, como de arriba hacia abajo, ¿no? El código imperativo es muy fácil de leer, con si, con bucles, ya sean for, while, ¿no? Es muy simple de leer. Y uno va a ver siempre en todo lenguaje imperativo o procedural, eh, que son sinónimos, la idea de estados, cambio de estado. Y los cambios de estado son simplemente cambio de valor en una variable en el tiempo. Eso es fundamental. De hecho, esa idea también se usa mucho en los algoritmos concurrentes, distribuidos, en cómo tú vas coordinando distintos estados. Que al final es para que no hayan bloques, o sea, deadlock, o todo ese tipo de problemas que ocurren en los algoritmos concurrentes. Y que se tratan de prever con los algoritmos concurrentes. Entonces la idea de estado es fundamental que se entienda. Al final es como, uno lo puede ver como un grafo. Un grafo que tiene, cada nodo es el estado en el tiempo de una variable. Y las aristas es el paso al nuevo estado. Ver la computación como una máquina de estado. De hecho, el concepto es state machine, ¿no? Como máquina de estado. Es fundamental y generalmente se enseña en los primeros cursos de computación en una buena universidad, generalmente, no en todas lo enseñan. Y es una idea fundamental, clave, para entender cómo funciona la computación, de la idea de estado. Es una abstracción sobre los lenguajes de programación. Entonces siempre cuando uno ve una variable, una asignación de variables, ese cambio de estado en sí mismo es mutabilidad. La mutabilidad, si es verdad, pasaremos a hablar posteriormente las desventajas de eso, pero una de las cosas que proporciona es que hace los códigos mucho más legibles, lo hace mucho más fácil de entender, pero claro, tiene varios inconvenientes. Ahora, vamos a pasar a hablar sobre el tema de mensajes. Mensajes es la idea en particular del paradigma orientado a objeto, que es en sí mismo un paradigma que deriva del que hablamos recientemente, del imperativo, ya que la idea del imperativo no se pierde en la orientación a objetos, sino más bien se agregan nuevas características a este paradigma y la principal característica que tiene es el tema de mensajes, o mejor dicho, de intercambio de mensajes. La idea de la programación orientada a objetos es que tenemos esta nueva palabra que aparece, objeto, que es una abstracción para encapsular información o datos en una estructura. Y esa estructura tiene la capacidad que puede intercambiar, se puede comunicar con otra estructura y intercambiar mensajes. Entonces yo le puedo pasar un objeto a otro, enviar un mensaje, y ese mensaje tiene mucha información. Entonces después me lo retorna. Todo es una construcción basada en objetos que se van comunicando, que a su vez son reutilizables, que además estos objetos que se van siempre comunicando tienen una forma de comunicarse, una estructura, un mecanismo, un flujo que generalmente se tiende a repetir dependiendo de la funcionalidad que necesites. Es ahí donde nace el concepto también de patrones de diseño. Patrones de diseño es un concepto muy arraigado a la programación orientada a objetos y ustedes los pueden encontrar en distintos libros, libros de patrones de diseño. Y se dan cuenta que siempre se utiliza, es una idea de la orientación a objeto, el concepto de objeto, intercambio de mensaje, encapsulación y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, pero siempre la idea central de la programación a objeto es el intercambio de mensajes, la comunicación, que, bueno, Alan Kay, que fue uno de los fundadores creadores de la idea de la programación orientada a objetos, lo decía. Él creó Smalltalk, que es un lenguaje bastante bueno, antiguo, no muy utilizado hoy en día, pero incorporó ideas de la orientación a objeto. Y claro, él decía que se inspiró en los sistemas biológicos, en el tema de las células, cómo se van comunicando entre ellas.
Entonces esa misma idea fue lo que... Pero él siempre decía que lo más importante era el tema del mensaje, del intercambio de mensaje. Y esa es una idea fundamental en la programación orientada a objetos, aunque no todos los lenguajes de programación implementan un paradigma de manera pura, ¿no? En el sentido de que todas las funcionalidades están incluidas. Algunas son extraídas, otras son incorporadas, se genera un poco uno híbrido extraño. Por ejemplo, en C++ existe la múltiple herencia, cosa que es una aberración para otro lenguaje, que nunca la agregarían, ¿no? Por múltiples motivos, porque no tiene sentido. Entonces, otros en cambio ocupan otro tipo de abstracción que son las interfaces. Bueno, entonces todos esos conceptos eh, están inmersos en la idea del intercambio de mensajes a través de objetos. Esa es la idea fundamental de la programación orientada a objetos. Y eso es muy importante entenderlo, el tema del mensaje, la abstracción misma del intercambio de mensajes, de la encapsulación, de lo que es un objeto en sí, de que un objeto puede representar múltiples tipos de datos, que a su vez son información, y que a su vez se pueden comunicar entre ellos, y a su vez tienen jerarquías entre ellos. Y cómo tú vas ordenando esa jerarquía, cómo vas creando piezas de software que a su vez puedes reutilizarla en otra parte del programa, que también es un objeto. Entonces esa idea es fundamental y es muy distinta a la programación imperativa, que es mucho más simple, pero que cuando uno quiere escalar software, quiere crear múltiples funcionalidades, muchas veces eh, no es la mejor opción, a menos claro que haya una muy buena diseño desde el comienzo y muy rígido en mantener el orden en el código. El tercer concepto clave es el de transparencia referencial. Y, y ese me voy a detener un poco más que el resto porque es un concepto más difícil de captar en primera instancia porque primero los lenguajes funcionales no son tan populares y, y a su vez el concepto de transparencia referencial a veces no se entiende adecuadamente. Hay muchos conceptos que están ligados a la programación funcional, por ejemplo, pattern matching, funciones de alto nivel, funciones puras, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Pero el concepto más fundamental de todos ellos es el de transparencia referencial o referencia transparente, hay muchas formas de decirlo. La idea es que hay una referencia que es transparente y ahora vamos a entender por qué. La idea es, supongamos que primero la programación funcional se basa en funciones. El concepto de estado no existe como tal. Existe el concepto de reducción, de derivación. Tenemos una función que se puede ir reduciendo hasta retornar un valor. Eso es una idea del cálculo de lambda. Pero la idea fundamental de la programación funcional, como su nombre lo dice, son todos basados en funciones. Y la idea de la transparencia referencial es que si yo tengo una función, sea cual sea, con la cantidad de argumentos que sean, yo la puedo intercambiar por otra función, sustituir, y el comportamiento del programa se va a mantener idéntico. Entonces, si se va a mantener idéntico, significa que esa función de hecho es pura. Una función pura es cuando yo le paso un argumento, los mismos argumentos, a cualquiera sea la función, y va a retornar los mismos valores. O sea, si tengo una función que es suma, y yo al primer argumento le paso 2 y al segundo 2 también, siempre tiene que retornar 4. Entonces, si yo tengo la función suma 1, o suma A, que recibió eso 2 y 2 y retornó 4, entonces yo la puedo intercambiar con otra función que sea suma B, que también reciba dos argumentos y no sé qué va a tener dentro de la función, eso es independiente, no lo sé, pero yo sé que va a retornar lo mismo, ¿no?
Quizás la operación sumar, esto obviamente es un ejemplo trivial, pero para que se hagan una idea, la operación sumar, las dos son internamente diferentes, ¿no? La forma en que suman, por ejemplo, una puede sumar transformando los valores enteros en binario para hacerlo más eficiente, hace una suma binaria y después lo transforma en entero, por dar un ejemplo cualquiera. Y la otra es directamente ocupar el signo más del lenguaje, ¿no? Del operador binario de aritmética. Son sintácticamente distintas, pero en el comportamiento, en la semántica, la sintaxis es una cosa, la semántica otra, la semántica tiene que ver con el comportamiento, em, son idénticas. Entonces la idea de la transparencia referencial es que yo puedo tener funciones que son intercambiables, entre sí sustituibles, y el comportamiento se mantiene en el programa en ejecución. Es una idea fundamental, es la idea clave de la programación funcional. Y para hacer esa sustitución, uno tiene que pensar también que en la programación funcional, una función es en sí misma un valor. Esto es fundamental. Yo puedo tomar, por ejemplo, esta función suma a y la veo como un valor, simplemente. Es decir, más que tener la definición de función como un lenguaje imperativo, ¿no? Public, void, todo ese tipo de cosas, ¿no? Return, las llaves. Yo puedo tener esa función y asignarla, por así decirlo, a otra función. Supongamos, incorporamos el concepto de variable. Tengo una variable y le asigno esa función. Entonces, como en otro lenguaje podemos asignar a un entero el valor de 0 o 1, bueno, yo puedo tener aquí otra variable que sea función, le asigno directamente esta otra función. Entonces, trato a las funciones como si fuese un valor, ¿no? Entonces, al ser un valor, son fácilmente intercambiables. Yo puedo intercambiar uno por dos, ¿no? Porque son valores del mismo tipo, valor entero, numérico. Bueno, la idea de la programación funcional es tratarlo así, como si uno trata un valor numérico, pero a través de funciones. Una función en sí misma es un valor. Y al ser un valor, em, yo puedo intercambiarla fácilmente. Esto se ve muy fácilmente en lenguajes como Lisp o Racket. Si ustedes ven esos lenguajes que son basados en paréntesis, em, uno podría darse cuenta que una función en sí misma es un valor. De hecho, todos esos paréntesis que se van construyendo se pueden comparar. O sea, yo puedo tomar todo el body, por así decirlo, toda la definición de la función y hacer un equals, ¿no? Equals con otra cuestión. Y son fácilmente comparables. Se puede comparar con otra función. A su vez, cuando la función es vista como un valor, eh, aparece el concepto de High Order Function, que es como funciones de alto nivel o de primer orden, que la idea es que yo tengo una función y la puedo pasar como argumento de otra función. Eh, Eso en otros lenguajes también se puede hacer, pero la programación funcional es algo natural, que la idea es siempre usarlo. Y de hecho, en cuestiones como el cálculo lambda, que de hecho recibe un argumento, no puede recibir más de un argumento, siempre un argumento, el cálculo lambda. Entonces tú para hacer como la simulación de múltiples argumentos, uno va como encadenando funciones, ¿no? Le paso una función dentro de otra función y me retorna otra función. Entonces no tan solo permite pasarle funciones como argumento, sino que también permite retornar funciones como argumento. Todo eso en el manto cubierto bajo la idea de la transparencia referencial, del poder sustituir comportamiento. Si uno puede sustituir funciones, uno es mucho más simple hacer pruebas unitarias, por ejemplo, porque en realidad yo solamente pruebo una función en particular, está todo compuesto a través de funciones. Ya no existe este tipo de comportamiento imperativo donde yo tengo una función que hace muchísimas operaciones, muchísima comportamiento. Entonces, en la programación funcional, cada función para que pueda ser transparente, para que pueda aplicar la transparencia referencial, sería
que la idea sería que sean pequeñas funciones que solamente cumplan una funcionalidad en particular y así sea mucho más fácil de sustituir, intercambiar. Esta idea, eh, a propósito, es una idea que nace en un paper que, a ver si lo encuentro. Vale, sí, este fue publicado por primera vez en 1967 en un paper que se llama Fundamental Concept in Programming Language. Pero a lo que quería llegar es que, si es verdad este concepto es antiguo, es mucho más antiguo todavía, porque no es un concepto que nazca de la idea técnica o de la informática, sino que es un concepto que viene de mucho más atrás. Y en particular fue un concepto que apareció y que lo desarrolló por primera vez un filósofo de la corriente, o no sé de corriente, pero analítica, que es la idea de la filosofía en la cual uno ocupa un aparato exacto para hablar sobre temas filosóficos. Exacto me refiero a ocupar lógica y matemática y argumentar de manera más clara posible, a diferencia de otras filosofías que son más retóricas y hay mucha oscuridad semántica. Bueno, uno de ellos se llamaba William Van Orman Quine, básicamente siempre se le llama Quine, que es un filósofo analítico, y él en un libro que se llama Word and Object, que es como palabra y objeto, de 1960, desarrolla la idea de transparencia referencial. Bueno, él también cita que ese término se ocupó por primera vez en un libro muy popular de matemática que fue escrito por Whitehead y Russell, que también fueron, por así decirlo, los fundadores de la filosofía analítica, que se llamaba Principia Matemática. Y ellos utilizaban ese término por primera vez. Pero la idea de este libro que mencionaba de palabra y objeto de Quine es que él, en su filosofía de la lógica, él analiza el lenguaje natural. El lenguaje natural es el español, el inglés, ¿no? Que ocupamos día a día los humanos. Y el lenguaje natural tiene muchas complejidades y mucha ambigüedad. Entonces, la idea de Quine era analizar el lenguaje de un punto de vista filosófico. Y él ocupa la transparencia referencial eh, para dar ejemplo de cómo se utiliza el lenguaje natural. Y voy a dar un ejemplo que me parece muy interesante, muy didáctico y muy divertido, porque uno igual lo puede entender, que es la transparencia referencial en el lenguaje natural. Y esto es textual, ¿no? Él dice, da un ejemplo, Quine en su libro, que lo tengo aquí abierto. Dice, hay una frase, abro comillas, dice, Thomas cree que Cicerón denunció a Catilina, ¿vale? O sea, Thomas cree que Cicerón denunció a Catilina. Catilina, ocupa Catilina, yo pensé que era Catalina, pero no, Catilina. Bueno, entonces, Thomas cree que Cicerón denunció a Catilina. Vale. Eh, Entre paréntesis, eh, él dice que Thomas no sabe que, que Cicerón eh, es la misma persona que Tulio. Vale, él se llama, si no me equivoco, Cicerón, su nombre es Marco Tulio Cicerón, ¿ok? Vale, supongamos que Thomas, un ejemplo de Quine, Thomas no sabe que Cicerón y Tulio son personas que son la misma persona. Por tanto, cuando él dice, cuando llega otra, por ejemplo, le llega otra información, dice, Tulio denunció a Catilina. Entonces, claro, en ese sentido, significa que una referencia, la parte contraria a la referencia transparente, se llama referencia opaca. Entonces, al saber esa información, Tulio denunció a Catilina, para él son diferentes, ¿no? O sea, Tulio y Cicerón son personas diferentes, por tanto no son intercambiables, ¿vale? Entonces, si yo la frase la pongo en el momento que, o sea, si quiero que sea opaca, eh, Tomás cree que Cicerón denunció a Catilina
Pero si yo lo cambiase por Tomás cree que Tulio denuncia a Catilina, sería un error. No sería transparente, ¿no? Sería entonces opaca. Porque Tomás cree que son personas diferentes, ¿no? Pero ahora, pero ahora bien, nosotros sabemos que son la misma persona, se refiere a la misma persona. Por tanto, si nosotros intercambiamos la palabra Cicerón por Tulio, es lo mismo, es transparente, ¿no? Entonces, esa es la idea de la transparencia referencial. Es que, por ejemplo, yo puedo estar hablando con otra persona y esa persona me llama en algún momento Camilo, ¿ok? En mi nombre, está bien. Pero en otro momento me puede decir Chacón, pero también se refiere a mí, ¿no? Es como intercambió dos palabras, Camilo y Chacón, pero en realidad se está refiriendo a la misma persona, a mí. Entonces no hay problema, se transformó en una referencia transparente, ¿no? Porque independiente de los nombres que yo use, esos dos nombres se refieren a la misma persona. Entonces esa es la idea de la programación funcional con ese concepto. Es que yo puedo intercambiar funciones y el comportamiento del programa va a ser idéntico. Y en este caso, si a mí me llaman de las dos formas diferentes, yo voy a darme cuenta que se refieren a mí, ¿no? Entonces, independiente de los dos nombres que use. Esa es la idea. Entonces, si un concepto semántico, por ejemplo, esta frase de Tomás cree que Cicerón denunció a Catilina, si yo pusiera Tomás cree que José denunció a Catilina, ya Cicerón no tendría, sería opaca, ya no puede ser intercambiable. La frase se transforma en otra, ¿no? Que ya tiene otro sentido. No, no, no serían, por así decirlo, idénticas, ¿no? Pero si yo ocupo la frase Tomás cree que Cicerón denunció a Catilina y Tomás cree que Tulio denunció a Catilina, son lo mismo, son transparentemente referencial. Bueno, esa sería la idea, las tres grandes ideas de la programación, que podríamos decir que son de paradigma, ¿no? Ideas principales de paradigma, que es la idea de estado, el concepto de cambio de estado muy inherente, que subyace a la programación imperativa, el concepto de mensaje, que es nuclear para entender la programación orientada a objetos, que todo es a través de intercambio de mensajes, que estos mensajes son objetos en sí. Y la última es la transparencia referencial, que es la idea fundamental en la programación funcional, donde una función puede ser intercambiable por otra. Esto, por ejemplo, cuando se quiera hacer un upgrade del programa, del software, y el comportamiento tiene que seguir siendo el mismo, donde las funciones son en sí mismas pasadas por argumento y pueden retornar como argumento de otra función, y que a su vez las funciones en sí mismas son valores, ¿no? Todo este tipo de cosas permiten la transparencia referencial. Eso se puede ver en lenguajes como Haskell, Lisp, Racket, y es muy interesante. Así que bueno, ese sería el episodio de hoy. Espero que le haya gustado. Nos vemos.